Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL de Heart Killers basados en el libro. Pero para él, si no sabía la verdad, no descansaría en paz. Si quería saber, tenía que averiguarlo, aunque eso significara arriesgar su vida. Por eso tuvo que enfrentarse personalmente a Khan para confirmar sus sospechas. Cuando llegó, era poco más de las 9 de la mañana. La puerta principal del salón de tatuajes no estaba cerrada. Bison entró en el local vacío de la planta baja. La música sonaba para ambientar el lugar y el olor a café recién hecho indicaba que el dueño estaba despierto. Sus ojos escrutaron los alrededores con atención mientras sus oídos captaban el sonido del movimiento de un ser vivo. Bison cruzó los brazos sobre el pecho al oír pasos que descendían por las escaleras. Al principio, Kano se percató de Bison. Bajó a la planta baja y estaba a punto de dirigirse directamente a la cocina, que se encontraba en la parte trasera. Cuando alguien tosió y lo detuvo, inmediatamente se volvió hacia el lugar del que provenía el sonido. Tú. Kano se sobresaltó. En cambio, la confusión se apoderó de su hermoso rostro. Miró a Bison, que ya le sonreía con sorna, y Bison inició la conversación con una frase que explicaba cómo había llegado hasta ahí. Estoy aquí para hacerme un tatuaje. ¿Tienes un espacio para mí? ¿Sabes? Me preguntaba cómo me podría encontrar contigo hoy, ya que la hamburguesería está cerrada. ¿Me extrañaste o algo así? ¿Es por eso que viniste hasta aquí? Khan le había dicho a Bison dónde estaba su tienda de tatuajes y se lo había señalado antes. El primer día que se conocieron, Khan aún no sabía que Bison era un asesino. Si lo hubiera sabido antes, seguramente no habría compartido su dirección tan fácilmente. Bueno, te extrañé. Bison habló despacio pero con claridad, enfatizando su anhelo de una manera que sonaba extraña. El gato travieso comenzó a explorar la casa de Khan y sus ojos se posaron en una foto familiar que estaba exhibida en un estante. ¿Es esta tu familia? Sí, pero mis padres fallecieron hace mucho tiempo. Ahora solo estábamos mi hermano menor y yo. Ah, ¿y tu hermano no está en casa? Es lunes. Mi hermano tiene que ir a la escuela. Por cierto, dijiste que querías un tatuaje. ¿En serio? Si es así, iré a preparar el equipo. Por supuesto que hablo en serio. Tengo algo de tiempo libre para hacerte un boceto. ¿Ya has comido? No sabía que vendrías. De lo contrario, te habría preparado algo delicioso. Ya comí. ¿Y tú? ¿Ya desayunaste? Sí, desayuné con Babe temprano esta mañana. Bison asintió y dejó que su mirada vagara tranquilamente. Khan no parecía sospechoso en absoluto. No había ningún indicio de que fuera un informante de la policía. ¿Tu habitación está arriba? Sí. ¿Quieres verlo? Pero mi casa está bastante desordenada. ¿Puedo echar un vistazo? Claro, no tengo ningún secreto. Bison sonrió, pero se quedó en la planta baja. No tenía intención de subir las escaleras, al menos todavía no. Muéstrame tu sala de tatuajes. ¿Has visto mi lugar de trabajo todos los días? Déjame revisar tu espacio de trabajo también. Entra directamente, te traeré un poco de agua. ¿Quieres café? Lo preparo muy bien. Claro, suena genial. Gracias. Khan sonrió mientras daba la bienvenida a su invitado y se dirigía a la cocina, mientras Bison caminaba directamente hacia la dirección que Khan le había indicado. La sala de tatuajes de Khan no tenía nada de misterioso, era simplemente una habitación con paredes de cristal, con una camilla para tatuajes, un armario para colorear, estantes para el equipo y diseños de tatuajes que presumiblemente había creado colgando en las paredes. Bison abrió la puerta
y vio los dispositivos electrónicos que Khan utilizaba para trabajar. Sin dudarlo, comenzó a copiar varios datos para sí mismo. Una vez que terminó de copiar, se sentó en la camilla de tatuajes para verificar la información que acababa de transferir a su teléfono inteligente personal. Buscó cualquier cosa que pudiera indicar que Khan era un informante de la policía, principalmente revisando los registros de chat. Bison no encontró nada inusual, excepto algunas conversaciones extrañas entre Khan y una persona llamada Style. Parecían extrañas porque solo discutían asuntos triviales.